Ya, entonces esta es la segunda versión de nuestro curso. Bueno, en realidad han habido hartas versiones, pero de manera abierta, este sería nuestro segundo taller. Para este taller es importante que todas las personas que quieren participar tengan un dominio básico. Si lo están recién adquiriendo, les recomiendo que practiquen, pero tienen que tener un dominio básico con R, básico, y también con tidyverse, ¿ya? Todas esas en general son las cosas que vimos en la segunda clase del taller pasado. Manuel después les puede decir cuál es la clase. Nosotros actualizamos el notebook de esa clase, que fue el 28 de mayo. El notebook está actualizado, entonces pueden visitar ese video y también ver el notebook actualizado, y ahí yo explico gran parte de lo que es prerequisito para que ustedes vayan con este curso de manera bien fluida y no tengan muchos problemas, ¿ya? Entonces, yo voy a asumir que todos ustedes se manejan con RStudio, por lo menos de manera general, y que tienen nociones básicas de manipulación de algunas tablas, algunas cosas, pero yo se las voy a ir recordando, ¿ya? Les voy a ir recordando lo que tienen que saber. También esta versión es la versión que tiene más diversidad de gente en términos de formación profesional de todas las versiones. Ya tenemos como un espectro de ciencias biológicas, de salud, de ingeniería, de desarrollo de software. Tenemos harta gente, entonces voy a considerar eso para tratar de hablar en términos generales con algún tipo de dato que vamos a ver, pero la gente que ya sabe de qué es lo que es genómica, proteómica, epigenómica, todas esas cosas, obviamente voy a asumir que ya saben, ¿ya? Y cuando hable de los paquetes específicos de ómicas, también voy a asumir que cada uno, por su propio interés, ya entiende algunas cosas respecto a las ómicas para no gastar tiempo en términos biológicos, ¿ya? Entonces yo me voy a referir más que nada a las herramientas y a lo significativo de algunos paquetes. Y para la gente que no pertenece al área de la biología computacional o tampoco la bioinformática, eh, yo creo que es interesante que conozcan este mundo, porque en el mundo de la bioinformática y de la biología computacional es un mundo que, si hay algún área que necesita mucha ciencia de datos, mucha informática, mucha modelación computacional, es el mundo de la bioinformática, ¿ya? Junto con las finanzas probablemente, y las ciencias de la Tierra como clima, probablemente el mundo bioinformático, que incluye las farmacéuticas, es uno de las áreas que más necesita gente que sepa mucha programación, y que sepa mucho sobre implementación de cosas en computadores, o sea, ya sea aplicaciones, clusters, es un mundo que está necesitando mucho. Junto en ciencia, yo creo, junto con la astronomía, la astroinformática igual es otra área que está requiriendo mucha gente que se maneje mucho en programación, ¿ya? Y estamos con un déficit, de hecho, un déficit de gente que se programe, sepa lenguajes, sepa informática y que se dedique a ciencia. Ya hay como un gran déficit de alumnos, de profesionales, de profesores, en todo ese sentido. Entonces, vamos a comenzar. Ya, aquí tengo mi pantalla. Ya, este es el notebook que todos tienen ahora. Ustedes lo van a estar viendo ya compilado como un HTML, ¿ok? Entonces, aquí lo tengo abierto directamente en R, en el notebook, o sea, en lenguaje marcación, como Markdown. Entonces, esto es lo que ustedes van a tener. Entonces, junto con el Zoom, eh, abran el RPAD, ténganlo a mano para ir copiando y pegando algunas cosas. Ya las personas que se manejan bien con esto, pueden seguirme nomás, ya pueden ir programando y tratar de seguirme a cierta velocidad, aunque va a ser difícil porque yo ya tengo todo listo. Ya, entonces, la clase de hoy, vamos a ver algunas cosas
que tienen que ver primero alguna cuestión básica que yo les había mencionado en una clase anterior, donde yo le había dicho sobre algunas cosas sobre la ruta y de poder setear la carpeta de trabajo, ¿ya? Todos ustedes, ¿cierto? Ya saben cómo setear el directorio de trabajo, ya el Working Directory. Hay varias formas por la ventanita, ¿cierto? Por código. Aquí en las opciones van a Session, ¿cierto? Set Working Directory. Ponen Choose Working Directory. Y ahí a ustedes les va a aparecer las opciones en su computador de cuál es el directorio de trabajo, ¿ya? Entonces, ahora quiero solamente recordar una cosa que vamos a estar usando, que creo que a algunas personas no le había quedado muy claro, y es respecto al tema de cómo manejar un poco el tema de la ruta donde ustedes trabajan. Nosotros tenemos esta función disponible en R, de esta OSR base, que se llama getWD, que significa Get Working Directory, y si ustedes ejecutan esta función, ¿ya? Les va a dar el directorio de trabajo actual, ¿ok? Entonces, para que puedan verificar su carpeta de trabajo, pueden usar esta función, ¿ya? Pero en realidad, lo más útil, o sea, la forma en que uno utiliza esta función es para crear nuevas rutas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo usar la función paste 0, ¿ya? Dentro de paste 0, puedo poner distintos argumentos y cada argumento de paste 0 es una cadena de caracteres, ¿ya? O sea, es una string. Entonces, yo puedo poner aquí en paste 0 la ruta, que es mi ruta actual, y después poner otro string que diga que me enrutee a otro lado, por ejemplo, una carpeta o un archivo, ¿ya? Entonces, si yo ejecuto eso, me queda una nueva ruta ya completada con otra cosa. Ya, es una forma de poder crear rutas dentro de tu directorio. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy día vamos a ver alguna escritura de archivo y vamos a ver la descarga de archivo, lectura de archivo y escritura de archivo. Y para poder hacer eso de manera eficiente, no van a estar escribiendo toda la ruta a cada momento, ¿ya? O también, para poder hacerlo transferible para otros usuarios, otros computadores, la idea es siempre llamar la ruta, ¿ya? No tener que escribirla del computador, porque después vaya a cambiarte de computador y no te va a funcionar, ¿cierto? Entonces, hay otra forma de hacerlo en R, aparte del page 0, es el file path, ¿ya? File path no necesita que tú le des el backslash, ¿ya? No necesita esto, sino que entiende que cada string que le das como argumento tiene que ser ensamblado dentro de una ruta. Entonces, si yo ejecuto este pedacito de código, ¿ya? Me da exactamente el mismo resultado que arriba, ¿ya? Y si yo sigo agregando más string, obviamente me va a construir una ruta más grande, más larga. Entonces, nosotros vamos a usar harto en el transcurso de este taller el file path. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar rutear muchas cosas, ¿ya? Especialmente cuando tú vas creando muchas carpetas, porque vamos a trabajar con datos ómicos, entonces se involucra tener muchos archivos muy pesados de varios megas o gigas, entonces hay que estar leyendo de distintas rutas. Ya, eso respecto a las rutas para que lo tengan claro. Ya, entonces, lo primero que vamos a ver hoy día va a ser cómo cuando tú tienes un data frame, ya, les recuerdo que la estructura data frame es la estructura, digamos así, más utilizada, la más popular en R, ¿ya? Y ahora, bueno, en Python igual ha empezado este concepto de data frame, ha empezado a permear a otros lenguajes, la arquitectura data frame y las prestaciones que te da esta estructura. Y como yo les decía, un prerequisito es que ustedes tienen que entender qué es lo que es un data frame, ¿ya? Entonces yo voy a asumir que ustedes ya saben o tienen una noción de qué es lo que es una estructura data frame y cuáles son las prestaciones que otorga esa estructura. Acceder a columnas, ¿cierto? Manipular sacar columnas, filtrar columnas, seleccionar, cortar, hacer todo ese tipo de manipulaciones de estructura de tabla. ¿Ya? Eso es básicamente un data frame. Y cuando uno lo visualiza se ve como una tabla Excel. ¿Ya? Entonces, como primer ejemplo, voy a utilizar un set de datos que de hecho es un data frame, ¿ya? Y que se llama empty cars, ¿ya?
esta data frame tiene todas estas variables, ¿ya? Les recuerdo que en una data frame, cuando yo hablo de variable, él es sinónimo de columna, ¿ya? Entonces, tiene todas estas variables o columnas, y aquí sale la descripción, ¿ya? Esto tiene que ver con de desempeño automotriz, sale, por ejemplo, son distintas marcas de auto, y tiene las millas por galón, el número de cilindros, y más cosas que representan de manera general, ¿cierto? Lo utilizo solamente para representar una tabla con distintas variables, y que esas variables pueden ser tanto numéricas como de tipo string, ¿ya? Entonces, esta estructura, este data frame, empty cars, siempre viene en R, ¿ya? Viene por defecto instalado en R para poder interactuar de manera temprana con R y aprender a hacer algunas cosas, ¿ya? O chequear algunas cosas. Entonces siempre viene. Entonces, si tú escribes esto en un bloque de código, lo llamas, ya existe, ¿ya? Es una forma temprana de poder interactuar con el lenguaje a modo de familiarización. Ya, aquí en algunos bloques de código que tengo acá, tengo comentado, dejé comentadas algunas instalaciones, ¿ya? Que podría ser que algunos necesiten, ¿ya? DevTools, CURL y Tidyverse, ¿ya? Si ustedes ya trabajaron con Tidyverse anteriormente, probablemente ya tienen funcionando todos estos tres paquetes, ¿ya? Tidyverse completo, tienen que chequear que el Tidyverse se instale completo, porque Tidyverse es una librería que tiene muchos paquetes pequeños, ¿ya? Y cualquier problema, con Manuel, ¿ya? Y Manuel va a ver si lo resuelve directamente contigo, o me lo deriva a mí, para poder avanzar más rápido. ¿Ya? Las instalaciones puede ser en algunos casos que se convierta en una pesadilla, pero si siguen las instrucciones que nosotros te damos, pues, va a ser fácil, ¿ya? Eh, el Manuel tiene Windows, así que igual ya se maneja con algunas instalaciones en Windows, y Ubuntu, y yo uso 100% Ubuntu Linux, entonces también yo me manejo con las instalaciones. En general Mac no da problema. Mac es como lo más confiable para este tipo de cosas. Pareciera ser. Eh, pero yo les recomiendo que nos pregunten, y si van a usar Ubuntu, les recomiendo que usen Ubuntu. ¿Ya? O sea, si van a dedicarse a esto, Ubuntu es lo mejor. A pesar de que puede ser un cacho en algunas cosas, pero es lo mejor para hacer bioinformática. ¿Ya? O otra versión de Ubuntu, no sé. ¿Ya? Si quieren otra versión. O sea, Ubuntu, hay varias versiones de Ubuntu. ¿Ya? Ya, entonces vamos a comenzar. Entonces voy a llamar la primera librería que vamos a utilizar, que es el readr, que ya la hemos utilizado anteriormente, que es parte del Tidyverse. Yo les voy a ir diciendo, voy a cargar muchas librerías que son de Tidyverse, pero que tú las puedes llamar de manera individual. O sea, esto tienen que verlo como una librería, que dentro de esa librería hay más librerías, o más paquetes, ¿ya? Y readr es parte de Tidyverse, entonces lo llamo, ¿ya? Recuerden que para ejecutar la línea donde está el cursor tienen que hacer control enter, y para ejecutar todo el bloque o el chunk de código tienen que hacer control shift enter, ¿ya? Y las configuraciones del encabezado del chunk, no se preocupen, ¿ya? Nosotros las dejamos así porque por un tema de cuando se compile de manera más o menos limpia. Ya, entonces vamos con el primer, vamos a ver cómo escribir. Algo que no hemos visto en ningún taller ha sido cómo tú escribes algo cuando ya tienes algo dentro de R, como un data frame, cómo yo eso lo exporto, cómo hago que pase a existir dentro de mis archivos que están en el directorio, cómo se convierte en un archivo, porque el data frame está dentro de R, ya, pero mientras sea data frame no te sirve, porque no está fuera, no lo puede leer nadie de afuera. Entonces, empty cars, como yo les dije, ahí voy a mostrar qué es lo que es empty cars. Es esto, es un data frame, ¿ya? Que tiene nombres de filas aquí, ¿ya? Que es alguna marca de auto, algún modelo de algún auto, y aquí tiene sus variables, ¿ya? Y estas variables son numéricas, creo que todas son numéricas, ¿cierto? Algunas son binarias, algunas son enteras, y otras son reales, ¿ya? O enteros, binario o punto flotante, ¿ya? Que en R, esta cuestión que dice DWL, double, significa floating point, ¿ya?
para los que ya han manejado otro lenguaje, para que no se confundan. Entonces, lo que voy a hacer, empty cars, ya que es mi data frame, la voy a guardar en un objeto mío. ¿Ok? Ya, el environment lo tengo vacío. Aquí está mi ambiente. No tengo ninguna variable por ahora. Ya, de hecho, si yo cargo la librería, no aparece nada en el environment. Y aunque yo llame empty cars directamente, seleccionando y apretando control enter, tampoco, el ambiente sigue vacío. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todavía no he asignado a un objeto esta data frame. Voy a setear de nuevo mi directorio de trabajo, que debería ser... ya, aquí tengo mi directorio de trabajo. ¿Ya? Y todas estas cosas las vamos a ir creando hoy día. Entonces, primero voy a guardar empty cars dentro del objeto myData. ¿Ya? Recuerden que la flechita pueden usar el signo igual, pero yo siempre me termino confundiendo porque después el código va para todos lados. Entonces yo uso la flechita en la dirección en la cual tú quieres introducir por ejemplo, esta variable la quieres introducir o guardar dentro de un objeto, ¿ya? Y el objeto aquí es myData. Entonces, si yo ejecuto esta línea, les va a aparecer acá en el environment myData, ¿ya? Entonces, las personas que tienen el notebook abierto del ARPAPS y tienen su R abierto, vayan copien y peguen, ¿ya? Y les va a ir funcionando esta cuestión, ¿ya? Si se van quedando en el camino, no se preocupen porque obviamente después van a tener una versión mucho más actualizada de este notebook, que nosotros después depuramos esto y lo volvemos a subir. Ya, pues entonces, tenemos nuestro objeto en el ambiente. Entonces, cuando yo quiero exportar algo, un data frame en este caso, lo necesito escribir o exportar, hay varias formas, ¿ya? Vamos a hacerla rápidamente aquí. Tenemos estas funciones que son del paquete readr. Está write, está en esta función write, que es para escribir un CSV, un TSV, o un archivo de texto con delimitaciones, o un Excel, ¿ya? Todas estas funciones, básicamente, lo que te dan una prestación, que es la posibilidad de tomar tu data frame, que ya está dentro de R, y exportarla en el formato deseado. Entonces, recuerden que tienen que tener su directorio de trabajo sin problemas, ¿ya? Visible. Entonces voy a borrar todas estas cuestiones que tengo acá. Ya, entonces aquí solamente tengo unas carpetas. Tengo el R notebook mío y un par de archivos más que son HTML, que son de la compilación que después se genera, que se va a la página web, ¿ya? Entonces no hay ningún archivo acá, ningún archivo como que represente solamente un data frame. Digamos, aquí no está nada de lo que yo necesito todavía. Entonces, supongamos que myData lo quiero exportar. Entonces yo ejecuto esta línea, ¿ya? Actualizo, aquí, refresh, y ahí les tiene que aparecer emptycars.csv, ¿ya? Entonces, aquí la sintaxis es súper simple, es la función, el data frame y la ruta. En este caso no ponemos ruta porque ya estamos ruteados, estamos estamos en el mismo directorio donde queremos guardar nuestro archivo. Entonces tenemos un CSV, actualizamos de nuevo, ejecuté la segunda, tenemos un TSV, ¿ya? Y esta función es muy interesante, que es la write delim, que te permite crear cualquier texto plano, ¿ya? Con cualquier delimitación, o sea, te permite separar, crear nombres de columnas, ¿cachai? Y los datos, y separar todas esas columnas por cualquier carácter. Entonces yo aquí le voy a decir, quiero que me cree un TXT, y la delimitación quiero que sea punto y coma. Ya, puede ser
cualquiera. Entonces, ahí me aparece de nuevo el TXT, ¿ya? Y si yo abro aprieto en el texto, el RStudio automáticamente me muestra, si lo puede mostrar, porque algunos archivos no los muestra. O sea, no los Excel no los puede, creo que no los muestra. Pero ahí está. Ahí está el texto plano, que es mi data frame, que fue transformada a un TXT que tiene delimitadores punto y coma. Ya, ahí está. Si hago clic en el TSV, es con espacio, ¿ya? Y si hago clic en el CSV, es con coma, ¿ya? Entonces, coma separated, no me acuerdo que era la B. Bueno. Entonces he tenido archivos separados por coma, por espacio o por punto y coma, ¿ya? Esto es súper importante, tienen que aprenderlo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a interactuar en este ecosistema de Big Data, digámoslo así, de datos ómicos, hay muchos archivos que andan dando vuelta en un montón de formatos, entonces, y muchas funciones que reciben archivos en un formato determinado. Entonces, de repente, van a necesitar que sus data frames tengan ciertas características, ¿ya? Y la forma más personalizable es con esta función en la que ya usé arriba, que es la write delim. Por ejemplo, yo incluso puedo crear un archivo con extensión hola y con un delimitador así extraño, ¿ya? Lo actualizo y si lo voy a ver, tengo mis datos y están todos delimitados, ¿ya? No reconoció, reconoció el asterisco nomás. Por eso que siempre hay que chequear esta cuestión. Ya, todas las variables delimitadas por asterisco, y cuando hay un salto de línea hay un espacio nomás, ¿ya? Esto igual uno lo puede configurar de mil maneras, ¿ya? Pero aquí el salto para otra línea es un espacio, y entre variables esta cuestión, ¿ya? El asterisco en este caso. Entonces, y finalmente también puedo crear un Excel, ¿ya? Si es que necesitan. Esto pasa mucho cuando uno tiene que compartir datos con gente que no utiliza R o no programa mucho, entonces le mandáis en Excel. Y para esto hay que utilizar el paquete que se llama OpenX LSX. ¿Ok? Este paquete tienen que instalarlo, y es el paquete que mejor escribe los archivos de Excel. Ya hay varias funciones que escriben Excel, pero para mi gusto este es como el más robusto, el que mejor responde, tiene más opciones y como que siempre te lo escribe como bonito, como tú querís, ¿ya? ¿Y por qué está escrito así? Porque cuando yo en R no quiero cargar la librería completa, ¿ya? Por alguna razón, solamente quiero llamar una función y tal vez esa librería voy a usarla una sola vez y la función la voy a usar una sola vez, entonces ¿para qué voy a cargar toda la librería? Pongo el nombre de la librería, 2 veces 2 puntos, y el nombre de la función que quiero llamar de esa librería. Por eso está escrito así. Y aquí es la misma sintaxis. El data frame y el nombre del archivo. Entonces, si yo ejecuto, ahí está. Ya un Excel. Y este no lo vamos a poder visualizar en R. Pero obviamente la persona que tiene Excel o cualquier parte que se pueda ver un Excel se va a poder ver. ¿Ya? Y ustedes pueden, hay más, obviamente hay muchas más prestaciones para esto, pues, hay más funciones para crear más archivos, pero estos son los que típicamente ustedes van a utilizar en este nivel, en el nivel intermedio, ¿ya? Igual pueden crear archivos mucho más avanzados, con más campos, por decirlo así, ¿ya? Entonces, esto es escritura, ¿ya? Entonces ahí tienen su código y tienen un data frame de ejemplo. Ya, ahora, escritura. Ahora lectura, ¿ya? Vamos a pasar de manera breve lectura. Entonces ya tengo creados los típicos formatos CSV, TSV, TXT, Excel, y podría haber otro más por ahí. Un FASTA, por ejemplo. Muchos de nosotros trabajamos con formato FASTA, es lo mismo, ¿ya? Pero para FASTA específicamente hay funciones que crean FASTA de manera automática. Entonces podríamos verlo más adelante. Si alguien tiene alguna duda de si quiere crear un multifasta de un genoma, me pregunta nomás, y hay una función que siempre uso para eso, o de un proteoma. El proteoma sería un FAA, que es el FASTA para aminoácidos, ¿ya? Entonces, y los archivos FASTA para genoma
por ejemplo, o transcriptoma, lo que sea, hay que crearlo, es recomendable crearlo con una función especializada en FASTA, porque son muy pesados. Porque vaya a cargar, un transcriptoma fácil puede tener 50.000 genes. Entonces, mucha pega yo creo para estas pobres funciones, ¿ya? Entonces, aquí tenemos cómo leer un CSV. Ya, eso es el FASTA, ya que es un formato que se trabaja en bioinformática, igual puede ser trabajado con estas cosas, puede ser leído con estas cosas, pero ya vamos a ir viendo que realmente uno termina como juntando las funciones de este tipo como generales con funciones especializadas. Entonces al final uno hace como toda una mezcla, metís todas las jugueras y mezcláis todo nomás de acuerdo a tus necesidades. ¿Por qué también? Bueno, se usan mucho estos CSV, los TSP, los TXT, se usa mucho para el dato. Cuando tú bajáis, vamos a verlo más adelante, cuando uno baja datos de material suplementario de alguna página, datos finales, cuando uno está trabajando con un nivel de procesamiento un poquito más de alto nivel, ya cuando ya estáis en las últimas fases de procesamiento o queréis bajar algo que ya está procesado. En general se trabaja solamente con estos formatos. Ahí el FASTA, el GPR y todas las otras cuestiones van quedando atrás. Ya, entonces para leer es súper fácil el nombre del archivo y la función. Para leer un CSV, read CSV, todo esto es parte del paquete readr, ¿ya? No es rbase, es tidyverse, ¿ya? Eso es importante. Aquí estamos, nuestro enfoque aquí es tidyverse. ¿Por qué tidyverse? Porque tidyverse es más robusto, responde súper bien, corre súper rápido y no se cae nunca, ¿ya? Entonces, con read RCSV para los TSV, read TSV, y cuando quieres leer algo delimitado un poco extraño, tú pones el nombre del archivo, no importa la extensión, ¿ya? Con tal de que sea un texto plano, da lo mismo. Y le pones cuál es el delimitador que hay ahí, ¿ya? Yo le mostré entonces que el TXT que teníamos era así, ¿cachai? Y hay un salto, un salto en cada... Eso no tenéis que decirle que hay un salto, ¿ya? Entiende que cuando cambia de línea es porque tiene que ir rellenando la tabla hacia abajo, ¿ya? Entonces, aquí le decís nomás que es punto y coma. Entonces, si tú te encontré, de repente estáis dando vuelta en internet y encontraste unos datos crudos suplementarios que alguien subió o de reporte en algún repositorio y encontraste esto, lo abrí bueno, yo le recomiendo usar algún editor más profesional para abrir archivos, pero lo podía abrir en el Notepad, o sea, en algo que abre archivos de texto y vaya a ver al tiro esto, ¿ya? Usen mejor Atom, que es un editor que tiene más funciones y abre cualquier cosa, ¿ya? Se llama Atom, como átomo, ¿ya? Y tiene más cuestiones interesantes también. Entonces, y ahí yo dije, punto y coma, ahí está el delimitador, ¿ya? Bueno, aquí en realidad me equivoqué yo porque esta cuestión no lo interpretó bien. Aguanta solo un carácter nomás. Y asterisco, ¿ya? Entonces voy aquí, ¿qué es lo que era esto? El punto hola, que le puse hola porque puede ser cualquier cosa, tenía un asterisco de delimitador, ¿cachai? Y ahí están. Entonces, si yo los leo, voy con la flechita, mi flechita de R, voy a guardarlo en estos objetos. El punto en R, recuerden que no significa nada. O sea, el punto en un nombre de algún objeto es solamente un nombre. No tiene ningún significado, el punto, ¿ya? No es como en Python o como en MATLAB, donde el punto está orientado a hacer alguna acción sobre algún objeto, ¿ya? Aquí el punto da lo mismo. Entonces, las variables pueden tener algún punto entre medio, ¿ya? Eso a mí no me gusta mucho, hay gente que le encanta, no sé. Porque después cuando vaya a pasar a Python, porque aquí vamos a ver después que aquí tú puedes poner bloques de Python, bloques de distintos lenguajes en RStudio. Entonces ahí como que uno se enreda un poco. Bueno, entonces si yo ejecuto esto, se guardaron y aquí en mi environment tengo las variables que acabo de crear. Y si se dan cuenta, todas son iguales. Tengo 32 observaciones. Recuerden que el lenguaje de R, como R originalmente es un programa es programación estadística. Ya originalmente R, computación estadística, de hecho así se dice, es un lenguaje para computación estadística. Entonces originalmente R tiene cierta jerga muy estadística para nombrar las cosas. Entonces a las columnas les dice observaciones.
¿ya? Son observaciones, número de columnas o variables sinónimos, ¿ya? Pero aquí, alguien rayó. Aquí te da vuelta las variables, ya te da 32, no, está bien, perdón. Son variables, son las columnas, voy a verlo acá mejor. Ahí está. Me confundí. 32 observaciones son las filas. Aquí sale, filas, ¿ya? Y 11 variables son las columnas, ¿ya? Entonces, columna es sinónimo de variable, ¿ya? Y observación es sinónimo de fila, ¿ya? También observación puede ser, se la van a ver como sample en los tutoriales, número de fila, sample, instancias, ¿ya? Y así, en columnas pues la van a ver como variables, como features o como atributos, ¿ya? Eso se van a ir acostumbrando de a poco en la medida que vamos a ir trabajando con distintas bases de datos y con distintos repositorios, ¿ya? Que es súper importante tener que se acostumbren a eso. Cuando alguien les diga feature, usted automáticamente ya, eso es una columna, ¿ya? Y en R es una variable. O es, ¿ya? Y cuando alguien les diga una observación, usted dice, eso es una sample, ¿ya? O cuando con datos ópicos va a ser un gen, ¿ya? Entonces, y guardé este final de aquí con readXL. Para leer un Excel también existe esta función que es parte de otro paquete que se llama readXL, que también es del Tidyverse. Ahí se lo dejé escrito, ¿ya? Entonces, si yo después quiero ver qué es lo que acabo de crear, cuáles son los objetos que acabo de crear, ¿ya? Son esos, son todos iguales, ¿ya? Si no me creen, más abajo de hecho, vamos a ver que no son tan iguales, pero en la práctica son lo mismo, ¿ya? Aunque por detrás hay uno que es distinto. Pero en la práctica se van a ver siempre de la misma forma. Ahí está. Ya tenemos nuestros objetos que ahora son objetos dentro de R, que están acá. ¿Ya? Escritura y lectura. ¿Ya? ¿Qué pasó con row names? ¿Qué pasa? Que perdimos información al hacer esto. Miren. Aquí arriba teníamos esto. Y esto tenía los modelos de los autos. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y aquí, después de exportar y volver a leer, perdimos esa información. Perdimos los row names. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo sé que es un row name o son los nombres de las filas. Porque acá arriba no hay nada. ¿Ya? Cuando una columna es una columna o una variable, siempre tiene algún nombre. Y si tú no le pones nombre, R le va a poner un punto. ¿Ya? Pero cuando esto está vacío y está al comienzo, o sea, a la izquierda y arriba vacío, significa que son los nombres de las filas. No es una variable, son nombres de filas. Por lo tanto, el modelo del auto, en mi caso, no es parte de los datos, estrictamente hablando. ¿Ya? Es solamente una designación para las filas. Pero puede ser que yo después, vamos a ver después cuando veamos aprendizaje no supervisado, que esto sí me interese que sea parte de los datos, como una variable discreta. Ya, vamos a ver por qué puede ser interesante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo perdí y lo quiero recuperar. ¿Ya? Hay una forma de recuperar los nombres de las filas con unas funciones de R base. Bueno, hay muchas formas, pero aquí les voy a enseñar una forma bastante intuitiva de poder, cuando tú escribes un archivo y después lo llamas, conservar una columna que tenga los nombres de la fila. ¿Ya? Entonces esto es re fácil. Vamos a usar la librería para eso. Vamos a usar la librería que también es parte del Tidyverse, que es la Tibble. Y vamos a usar la función que se llama row names to column. ¿Ya? Vamos a poner nuestra estructura ahí, que es myData, que es la estructura original. Es esta. myData. La que tiene los row names. ¿Ya? Y esta función, ¿qué es lo que hace? Dice row names to column. Entonces lo que hace es tomar los nombres de las filas. Esto es importante porque los datos que vamos a ver
muchas veces los nombres de filas son genes o son proteínas, ¿ya? Entonces, a veces queremos que esos nombres de fila incorporarlo dentro de la tabla que vamos a exportar, ya como nombre de genes, como nombre de sondas, como nombre de secuencia, código de secuencias, cosas de ese tipo, ¿ya? Entonces, MyData es la estructura y esta cuestión va a tomar automáticamente los row names y lo va a convertir en una fila dentro del data frame, en una variable más. Y le tengo que dar el nombre para esa nueva columna, que ahora va a ser una variable, ¿ya? Voy a cortar el chat acá. Entonces, al ejecutar esto, y yo ahora voy a ver el data frame que se crea, voy a tener un data frame sin row names, o sea, los row names han sido eliminados, los podría volver a poner, pero eso lo vamos a ver después. Y hemos creado una nueva columna que tiene la marca o el modelo del auto. Entonces, el equivalente en datos ómicos sería que esto van a ser condiciones experimentales y esto va a ser algún identificador para proteína o para gen o para transcrito o cosas de ese tipo, ¿ya? Entonces, si te queda tu data frame y esto al escribirlo, esto lo voy a ejecutar bien rápido porque voy a repetir lo mismo, nos vamos a dar cuenta, voy a hacer todo de nuevo, que ahora perdón, tengo que hacer esto. Se me olvidó, a ver, que tengo que recordarle esto, que algunos probablemente quedan un poco colgados, que el pipe, recuerden esto, que Magritte R es parte de Tidyverse también, y Magritte R es un paquete que te permite hacer programación en tuberías, ¿ya? O programación en pipes. Y Magritte R te da este operador, lo vamos a ver más adelante con más detalle, pero ahora lo voy a empezar a usar al tiro porque hay que tratar de darse cuenta cómo se hace esto de manera más rutinaria y de poco yo lo voy explicando. Pero el Pipes, los que no lo han usado, si es que nunca han usado Pipes, lo que hace es otra sintaxis para aplicar funciones. Yo tomo los datos, ya esto en el taller pasado lo vimos, entran por esta cañería y cuando salen por esta cañería se encuentran con alguna función, ¿ya? Y esa función dentro, como argumento, no tiene el primer argumento. No lo considera porque toma como primer argumento de la función el dato que ya le diste. Entonces, entra a la cañería acá, sale y se encuentra con una función que le va a hacer algo a eso que venía por la cañería. Y en este caso, le va a tomar los row names y se los va a transformar en una columna y a esa columna le va a poner el nombre de Car Brand. ¿Ya? Y la flechita la invierto hacia la derecha para guardarlo en el objeto final que arbitrariamente yo le estoy dando algún nombre. ¿Ya? Entonces, esta forma de programar, que es con el pipe ahí y con la flechita hacia el otro lado, esto es R, ¿ya? Esto es código R. Esto es algo que es característico del lenguaje y que hace que mucha gente le encante R y que seamos fanáticos de R, porque te permite, hay más operadores y podía hacer más cosas con estas tuberías, entonces te permite programar de una forma súper intuitiva, económica de código y puedes leerlo de izquierda a derecha, ¿ya? Hay pipes, todos los lenguajes tienen pipes, pero yo nunca he visto un lenguaje que funcione tan intuitivamente como el pipes de R, como esto, y tan robusto, y todas las funciones están como preparadas para ser metidas dentro de cañerías. Entonces, podía hacer muchas cosas de manera así, cañerías, y hay más cosas, pueden poner acá después if, while, sin más cosas. De eso lo vamos a ver después. Entonces, usen pipes, ¿ya? Que es, los pipes vienen en el Magritte, que Magritte era un pintor que tiene una pintura donde sale una pipa, ¿ya? Eso. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo, hice lo mismo, pero con pipes, ¿ya? Entonces, los datos entran a la cañería esta, y cuando salen por el lado derecho se encuentran con la función write. Entonces, automáticamente tú estás seguro de que write va a recibir estos datos y por lo tanto va a aplicarle la función write, lo va a escribir y le va a dar este nombre. Entonces, el código queda así, ¿ya?
de esta forma. Anteriormente el código estaba así. ¿Ya? Lo voy a poner acá abajo para que vean la diferencia. ¿Ya? Este sería estándar, la aplicación estándar de funciones, que es como cualquier lenguaje, ¿ya? Pero si tú lo quieres leer, claro, si tendrías que empezar a leerlo desde adentro, pero bueno, empecé a aplicar función y función y funciones, te quedan como todo anidado, y ese anidamiento hace que se sea un poquito más confuso. Entonces, la gracia del pipe es que queda idiomático, como se dice, ¿ya? Tú vas leyendo desde izquierda a derecha lo que se va haciendo, ¿ya? Entonces ejecuto ahí, ejecuto con pipes, ¿ya? Sintaxis pipes, y después los leo, y para leerlo di vuelta la flechita, solamente para mostrarle que se puede hacer así. ¿Ven? Entonces, está la primero, está la función, lo hice de otra forma para que se den cuenta como las prestaciones que hay en el código. Se puede leer aquí, lo leo, y lo que se lee sale por la derecha y se guarda acá, ¿ya? Entonces te permite ir ordenando de forma súper a gusto del usuario el código, y bueno, y esto hace que al final se optimice harto la forma de escribir. Entonces, ahora al leer uno de estos, tengo la columna con Karl Brand, porque ya la había creado antes, en el momento de haber creado el archivo. Entonces todo viene con esta columna, ¿ya? Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo quisiera estar seguro que todos estos son iguales? ¿Ya? Imagínate, tú estás haciendo un proyecto, ¿ya? Y tú por alguna razón necesitas muchos archivos, pero que al final todos tienen los mismos datos. ¿Ok? O sea, imagínate que tú necesitas un CSV, un TSV, un TXT, un Excel, por alguna razón, porque todos se van a ir a funciones distintas, pero todos tienen que tener lo mismo. Entonces, ¿cómo chequeas o testeas igualdad entre varios data frames? ¿Ya? Porque aquí ya están listos los data frames. Tienen distintos nombres, pero son lo mismo, visualmente. ¿Cómo chequeo? Hay dos formas de chequearlo, ¿ya? Bueno, les voy a decir dos. Hay más, pero yo uso dos. Hay una que tú puedes chequear si dos cosas son iguales por par, ¿ya? Entonces, puedes usar la función allEqual, poner un par de data frames acá, y si yo lo ejecuto me dice true. ¿Por qué? Porque los dos data frames son iguales. Entonces yo podría agruparlos por pares, ¿ya? Solamente funciona por pares, ese es un problema, ¿ya? Y me dice true, ¿ya? Entonces igual yo podría hacerlos por pares, o también podría programar algo para que vaya como este par, después sea grande, si es true, que siga el siguiente, y eso lo podríamos programar, y lo vamos a hacer más adelante cuando veamos loops, ¿ya? Pero esto es una forma así como bien intuitiva de chequear que dos cosas son lo mismo. Pero hay otra, ¿ya? Y esto va a ser un poco más nuevo a lo que ya más o menos ustedes estaban acostumbrados del taller anterior. ¿Qué pasa? Que las data frames, tus datos, ya, imagínate tú tenés que estos data frames, o sea, que estos datos sean nombres de algo, por ejemplo, de genes, ¿ya? Pero tú querís chequear que tengan, no sé, que los genes que están en este experimento son los mismos que están en este, y son los mismos de este, y los mismos, que todo sea lo mismo. Entonces tú puedes construir una lista de data frames, que es esto, ¿ya? Entonces aquí tenemos todos los data frames que hemos creado a partir de los distintos formatos de archivo, y los vamos a meter dentro de una lista utilizando la función list, ¿ya? La lista es, por experiencia y por lo que he visto, la lista es el objeto como más flexible, más maniable que hay en R. Podéis meterle lo que queráis. Podéis meterle data frames, podéis meterle tablas, podéis meterle estructuras raras, vectores, numéricos, letra, texto, ¿ya? Con tal de que sea un objeto R. Entonces la lista te aguanta cualquier cosa dentro. Es un verdadero mueble con cajones, ¿ya? Es como que tú construís un mueble, y dentro de los cajones podéis meter cualquier cosa, ¿ya? Entonces en este caso son puras data frame, pero podemos mezclar de todo, ¿ya? Y puedes hacer listas dentro de listas. Eso pasa mucho en bioinformática, que hay listas dentro de listas, ¿ya? Entonces la lista es un muy buen objeto para poder
para poder, que aguanta mucho, muy robusto y que te acepta cualquier cuestión, ¿ya? Entonces, voy a crear esta lista y si la creo, voy a ejecutar solamente la creación de la lista, ¿ya? Se hace esto, ¿cachai? Te tira primero, recuerden que cuando uno ejecuta algo en RStudio, y si tienes varios outputs, te muestra varias ventanitas, ¿ya? Entonces, la primera ventanita te muestra las salidas que deberían corresponder a consola, ¿ya? Y en este caso, lo que te estás diciendo es que se hizo una lista con 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, y los elementos de la lista siempre son designados con doble paréntesis de corchete. Esto lo vimos en el taller pasado. De hecho, en el taller pasado creamos listas vacías, si se acuerdan, y para introducir algún objeto dentro de esa lista teníamos que poner dobles corchetes, ¿ya? Con algún nombre, y ahí podíamos introducir algo. Eso lo vamos a hacer más adelante de nuevo, ¿ya? Entonces está nuestra lista con 5 elementos. Es como un mueble, ¿cachai? Con 5 cajones. Y para chequear si los 5 son iguales, puedo usar esta función, unique. Esta función va a chequear cuántos tiene. Hay 5 cosas. Y la función unique ve si hay alguna repetida y te da solamente lo único, lo que es único. Entonces, por ejemplo, si tenéis algún vector que es 1, 2, 2, 2, y tú le aplicas unique, te va a devolver 1, 2. ¿Ya? O si tenías un vector 1, 1, 1, 1, le aplicas unique y te devuelve un 1. La gracia de este unique es que también es compatible con listas, ¿ya? Entonces te puede chequear si los elementos de esa lista son iguales. Entonces, al aplicar unique, ya nos va a devolver, va a ver estos data frames que están acá, que son los que están dentro de la lista, ¿ya? Entonces, te muestra la consola y después te muestra qué es lo que hiciste dentro de la lista, ¿ya? Es un poco, no respeta mucho la RAM en este caso, pero porque si guardáis uno de 100, no sé, 100 data frames de 100.000 filas, va a ser un poco complicado, pero no se preocupen, porque para eso están las pipes. Te previenen de que esto salte, ¿cachai? Y te ocupe RAM. Yo lo hice, o sea, aquí lo estoy viendo porque lo seleccioné, entonces le dije explícitamente que me lo muestre, ¿ya? Y ahí están las data frames, y si se dan cuenta, miren, aquí te sale como un pequeño resumen de qué es lo que es esta data frame. Si se dan cuenta, hay unas que se llaman spec TBL-DF, y hay otra que se llama TBL-DF. O sea, no son todas iguales. ¿Se dan cuenta? A pesar de que visualmente, si yo las cambio acá, ¿ven? Son visualmente iguales, y te lo aseguro que no vaya a haber ninguna diferencia. ¿Cachai? Si queréis imprimirla. Ahí están, iguales. Pero hay unas que tienen spec. ¿Qué significa spec? Significa especificaciones, TPL significa table y DF significa data frame. ¿Ya? Table y data frame son el tipo de estructura que estamos trabajando nosotros. Table data frame es como la tabla. Esta tabla famosa que tiene muchas prestaciones para que sea interrogada y manipulada. ¿Ya? Y spec significa que aparte de ser una tabla nomás, una tabla corriente, aparte de ser una tabla, viene lista para poder aceptar algún tipo de especificación que es exterior a la tabla, como atributos que no están dentro de la tabla, ¿ya? Más adelante vamos a ver eso cuando veamos clases personalizadas, o sea, clases de objeto personalizadas, no es que vamos a hacer personalizada con cada alumno, ¿ya? Porque me habían preguntado eso. No, son objetos personalizados, ¿ya? Y eso se llaman clases. Entonces, a veces las data frames, las tablitas estas, no son solamente una tablita, ¿ya? Puede recibir atributos que son fuera de la tabla, o sea, hay dimensiones que van más allá de las 2 dimensiones, ¿ya? Entonces, y eso pasa, ¿por qué? Porque arriba utilizamos funciones que permiten esto, que te dejan lista la cuestión para poder hacer más cosas. Entonces, si yo le doy unique acá, me muestra 2 cosas, que habían 2 cosas únicas, la tablita con las especificaciones extra y la tablita sola. Entonces, en realidad, son 2 cosas únicas. Y cuando le digo length, que es el largo, le digo unique, deme lo único. Y después le pido el largo a eso único, el largo va a ser 2. ¿Ya? 2. Entonces, esto es una forma de chequear si todo es igual o no cuando tengáis muchas data frames. ¿Ya? Con el length al final, chequeas cuántos elementos únicos hay. Y con el unique puedes ver
cuáles eran esos únicos, ¿ya? Entonces, nos dimos cuenta que hay un problema, que cuando yo uso all equal, de hecho, la otra función no detecta esa diferencia. ¿Se dan cuenta? Porque la última es distinta al resto. Y que piensa que son iguales. Entonces, unique es más poderosa que all equal, ¿ya? Tienen que empezar a acostumbrarse a estas cosas, que dependiendo del paquete, de la función, de la experiencia tuya, te vas a dar cuenta que hay cosas que parecen que hacen lo mismo, pero no hacen lo mismo, ¿ya? Porque all equal chequea los elementos de la tabla, no chequea la estructura como abstracta del objeto, ¿ya? Como que all equal te sirve si tú querés chequear las cosas que están dentro de la tabla, y bien, ¿cachai? Porque son lo mismo. Pero si queréis chequear algo más que la tabla, la estructura de la cuestión, ahí tienes que usar unique, ¿ya? Ahí puedes detectar más cosas. ¿Y por qué? Esto es súper útil. Porque puede pasar que tú vayas a estar siguiendo un tutorial, y el tutorial te va a mostrar que tenéis que meterle, por ejemplo, vaya a ver esto nomás, no vaya a ver el tipo de elemento, no vaya a saber que es una table data frame, y de repente tú vas a estar haciendo algo, y en realidad se necesita que sea un spec, con especificaciones, y tú vas a ver lo mismo, ¿cachai? Y vaya a pensar que R está malo, que hay algo malo, y no es que esté malo, sino que son objetos distintos, con estructuras distintas. Entonces a veces por eso se caen los paquetes, a veces por eso no te funcionan algunas cosas, es por eso, porque no hay logrado interrogar todo, ¿ya? Y Unique es una buena forma de interrogar las cosas, ¿ya? Junto con las que vimos el taller pasado, que era el Glimpse, el STR, esas cosas que habíamos visto la otra vez, ¿ya? Pero lo vamos a volver a ver. Y por último, en esta introducción, antes de ya entrar a los ejemplos de la vida real, ¿ya? Bueno, esto es ya como vida real, porque vamos a bajar algunos datos. Miren, otra forma, llevamos varias formas de generar datos. Una forma es haber tenido los datos dentro de R como un data frame y escribirlos con un nuevo formato, como un CSV, un TXT, un Excel. ¿Ya? Ahí tú puedes generar datos. Después puedes leer, o también puedes leer esos datos, CSV, TXT, los lees y entran a R, ¿ya? Y los puedes manipular. Aquí tenemos otra forma de obtener datos, de hacer como el retrieving, ¿ya? De los datos, y es bajar los datos de Internet. Y aquí les tengo 3 ejemplos de cómo se bajan cuando tú encontrás una tabla en Internet, cómo tú bajas esa tabla, ¿ya? Ustedes les recomiendo que copien y peguen estos links que están acá para que inspeccionen cómo era la página. Ya pueden inspeccionar el GitHub. Los que no han usado GitHub, les recomiendo que lo usen, que se hagan un GitHub, una cuenta, y lo van a usar igual. Si empiezan a meterse mucho en esto, van a usarlo mucho, de hecho, ¿ya? Entonces, GitHub es como el Facebook de los programadores, por si acaso, ¿ya? Y es más que Facebook, de hecho, porque es como un repositorio, y aparte red social, ¿ya? Entonces, es muy recomendable. Hay más cosas más que son también interesantes del mundo Git, como GitHub, pero GitHub, digamos así, es un lugar donde tú vas a tener que bajar cosas, estoy seguro, ¿ya? Y por ejemplo, aquí está el GitHub de Deep Data, que es el GitHub de nosotros, y aquí yo tenía unos datos, ¿cachai? Ustedes pueden ir a ver esto en internet, con dónde está, cómo es la página, pero lo importante es que este URL al final tiene una tablita, ¿ya? Que se llama Supplemental no sé cuánto, es un archivo Excel. Entonces yo lo que voy a hacer es guardar mi dirección ahí, ¿ya? En este objeto que se llama mygithub.url. De hecho, si la quiero ver, ahí está, ¿ya? Y voy a usar esta función que se llama download file. Y esta función es parte del paquete utils, ¿ya? Entonces voy a usar la función download file. La función download file tiene varios argumentos, aquí solamente hay 2 que son los obligatorios, que es darle el URL, que ya lo guardamos acá arriba, darle el nombre del archivo de destino, básicamente es cuál va a ser el nombre del archivo que tú vayas a guardar,
hay que ponerle ahí la extensión original, que es la Excel, ¿ya? Entonces, primero solamente voy a bajarlo. Miren acá. Esto, aquí no está. Ven que aquí no hay ningún hay un solo Excel, que es este. Ya, esto está, mi computador es Ubuntu. Entonces, probablemente el Linux funciona bien, ¿ya? Pero yo sé que puede haber gente que tenga problemas con esta forma de bajar en Windows. Y ya les voy a mostrar con otro ejemplo más adelante cómo cambiar el método para descargar algo, ¿ya? Entonces voy a aplicar, ya guardé eso, entonces voy a ejecutar download file. Voy a cortar el chunk acá, para que vean lo que sale. Download file. Y ahí bajó algo. Le sale algún mensaje, refresh, y aquí está, abajo. Al final tenemos nuestro archivo Excel. ¿Se dan cuenta? Y este es un material suplementario de genes diferencialmente expresados de algo, un Excel. ¿Ya? Y ahí lo tengo listo. Y después lo voy a leer aquí abajo. ¿Ya? Con la función read Excel que ya habíamos usado antes, pero este Excel, de hecho, si yo lo abro, me di cuenta que la primera fila no son los nombres de las columnas, es información que no me sirve. Entonces, cuando tú quieres saltar, por ejemplo, la primera fila tiene algo que no te sirve, tú puedes saltarte esa primera fila y empezar a leerlo desde la segunda fila. ¿Ya? El Excel. Entonces, para eso uno usa skip. ¿Ya? Entonces, lo leo, voy a ver qué es lo que acabo de leer, y ahí hay algo, ¿ya? Hay códigos de ID, nombres, y hay valores p-value, ¿ya? Y aquí puedo bajar, con next puedo bajar, ya, y ver esta cuestión. Si no hubiera usado skip, por ejemplo, por defecto el skip siempre es 0, y si lo vuelvo a ejecutar, ven que no pasa nada, o sea que se confunde porque la primera fila del archivo Excel es como una descripción, es como una leyenda, ¿ya? De la tabla. Entonces, ya, viste, la gente que tiene Windows tiene problemas. Desde que tengo uno, por allá, el Manuel ya me había dicho. En Windows, busquen ese error en internet y vean cómo solucionarlo, pero aquí tengo una posible solución. Por eso que tienen que usar Linux, ¿ya? La gente de Mac también no debería tener ningún problema. O sea, es como, o eres pobre y usáis Linux, o eres millonario o usáis Mac, pero no hay nada intermedio, ¿ya? Entonces, si así esto, no pasa nada, entonces hay que usar uno. Nos saltamos, y ahí está, ¿ya? La gente que, hay varias personas que yo sé que ya usan Linux, entonces a todos ellos les está funcionando. ¿Ya? Yo les recomiendo, de hecho, la mejor recomendación es usar Linux como sistema operativo de base, nativo de base, y dentro de Linux tener Windows, ¿ya? Porque al final la única cuestión que nos ata a Windows es el Office. Ah, bueno, y si te gusta jugar puede ser, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo solucionar esta parte, porque yo sé que a algunos no les va a funcionar. Manuel ya me avisó, por lo menos ya, bajaron esto. Puede ser el método de cómo se bajó, y eso lo vamos a ver ahora, ¿ya? Y ahora vamos a bajar un archivo de Dropbox, ¿ya? Aquí. Ya, entonces lo mismo. Tienen que saber cómo crear, obviamente, compartir links de Dropbox. Ustedes van a su archivo Dropbox, lo seleccionan compartir y generan un link. El link en Dropbox tiene esta particularidad que cuando genera un link, le pone al final como un tag, como algo que no te sirve. Entonces, tenéis que fijarte que cuando generáis el link de Dropbox, de compartir, te quede el archivo, el nombre y la extensión de tu archivo pura, acá. Nada más. Porque Dropbox va a hacer algo como download, no sé, como que te deja algo así. ¿Ya? Entonces, que es para que el navegador baje lo que estáis diciéndole que el archivo lo baje.
Entonces tiene que quedar el archivo, su nombre y su extensión, nada más, ¿ya? Y con esto, este va a mi Dropbox personal, guardo esto, ¿ya? Y aquí uso de nuevo la misma función, download file, el file de destino, o sea, el archivo de destino, y aquí voy a cambiar el método. Si se dan cuenta, hay un argumento que se llama método. Y ese puede ser el que hace el conflicto en Windows, ¿ya? El wget es el típico que uno usa en Linux, ¿ya? Pero hay más métodos. Si uno va acá a download file, entonces una forma de solucionar esto para los que tienen Windows, o Mac, no sé, si es que tienen problema con Mac, es ir a la ayuda. Si ustedes escriben el signo de pregunta, download file, y lo va a tirar a la ayuda. Métodos. Eh, métodos. Tenéis todos estos métodos y acá hay Windows Only. Miren, ¿ven? Entonces, dice method to be used for downloading files. Current download method are internal, Widinet, que son para Windows. Entonces podrías escribir este argumento method y poner explícitamente que utilice estos, el internal. Y están estos métodos que son métodos de Linux. Y también está la opción auto, ¿ya? Prueben esto, a ver si les funciona o no, ¿ya? A mí el wget es como la vieja confiable, porque a mí siempre me funciona, nunca falla, ¿ya? A pesar de que estos son súper avanzados y súper fancy, el CURL, ¿cachai? Súper coloriento para instalarlo, pero el wget es como no falla nunca. A mí por lo menos nunca me falla. Entonces el bajo va a tirarle ahí algunos mensajes. El wget siempre tira estos mensajes, por eso me gusta. Como que te hace saber que está todo bien, ¿ya? Te tira como una actualización de lo que está haciendo, ¿ya? A veces los otros sí igual, pero como que el wget siempre lo muestra y los otros a veces no lo muestran. Entonces bajé y ahora lo leo. Ya, a alguien le funcionó Wininet. Ya, entonces la gente que tiene Windows utilice WinINet. Ya, ahí en el chat está el mensaje, en el chat grupal. Ya, gracias por el aporte, Javier, Diego, Pablo. Gracias. Ah, y el siguiente no funciona. Ya van a tener que probar distintas combinaciones de archivos. El auto, prueben, porque pueden descargarlo, pero puede pasar que cuando vayan a leerlo no funcione. ¿Ya? Prueben varias formas. Si tienen muchos problemas para leerlo, vayan a ver el archivo por el CSV que se descargó por dentro, ¿ya? Si es un CSV, o sea, si es un CSV tiene que tener los números, tiene que tener y todos los numeritos separados por coma. Puede ser que el método le haga algo al archivo que lo cambie o pase algo, no sé, ¿cachai? Y cambie el delimitador y ahí podía usar los que yo te dije arriba, que es para poner el delimitador especial. Ya. Eso lo vamos a ir resolviendo, Manuel lo va a ir resolviendo y lo vamos a tratar de tener resuelto para la próxima semana. ¿Ya? Entonces ya saben que puede existir este problema, entonces los que tienen este problema, resuélvanlo, investiguen, porque si no van a usar Linux y se van a quedar con Windows, no quieren sufrir toda la vida, entonces van a tener que resolver esto. ¿Ya? Ya, entonces esto es lo que se ve cuando de manera correcta tú logras tener el archivo CSV, ¿ya? Ya, entonces sí hay problemas con la lectura del archivo. Ya, como dice Manu ahí en el chat, esto no lo vamos a seguir ocupando para abajo, ya, así que no importa si no le funciona. Lo que es importante es que nosotros sepamos que falló, entonces así como Manuel lo podemos arreglar. Ya. Entonces, ya, esto de alguna razón, de alguna forma funciona, ¿ya? Funcionan estas cuestiones, ¿ya? Porque están funcionando en mi computador, ¿ya?
No sé por qué, pero en mi computador funcionan. Ya, sigamos nomás. Ya, Manu, entonces, anótate ahí, toma apunte de que tenemos que arreglar esta cuestión. Ya, listo. Y al último vamos a hacer lo mismo, pero esta se descarga de la página PNAS, que es como solamente para mostrarles que pueden descargar material suplementario de papers. Y acá hay material, tienen que visitar esta página, vean el link, que es lo que hay. Típica página donde hay algún material suplementario, ¿cachai? Y con el botón derecho uno aprieta el material suplementario, copias el link, te genera algún link, verificas que al final del link esté el nombre de tu archivo con su extensión y te sirve ese como URL. Y aquí aplico lo mismo con el wget, ¿ya? Y ahí está el archivo limpio, hermoso, ¿ya? Ya entonces tarea para nosotros y para ustedes es poder ver estos archivos, bajarlos de manera limpia, hermosa, sin ningún problema. Probablemente cuando volvamos a subir el ARPAPS, lo vamos a actualizar y vamos a mandar el link del video en YouTube. Va a ir arreglado esto, ¿ya? Es probable. Porque como Manuel tiene Windows, con su computador lo podemos arreglar. Pero yo no tengo ahora ningún Windows, en ninguna parte. Ni siquiera en mi computador personal. Eso es un problema. Ya. Ya, hay otra cosa que a veces funciona, a veces funciona, para los CSV funciona muy bien, que es, sigamos avanzando nomás, ¿ya? Nosotros lo vamos, es problema más de nosotros que de ustedes, ya, no se preocupen. Entonces, hay otra forma, que es poder leer el archivo directamente del URL, sin tener que haber hecho el paso de bajar el archivo, ¿ya? En este caso, cuando están en el repositorio GitHub, tú cuando estás en GitHub, mire, visiten GitHub, ¿ya? Vean tutoriales de cómo bajar cosas de GitHub y hay un montón de cosas. Pero cuando hay un CSV en GitHub o un TSV, en general, tú lo puedes leer directamente. O sea, tú le aplicas read CSV, pones un URL y directamente, de manera mágica y maravillosa, te lee tu archivo. ¿Ya? Esto no siempre funciona. En general funciona para repositorios bien buenos. O sea, GitHub, GitLab, como que hay, todo en el mundo como ya de las comunidades de programación, en general, los repositorios más robustos, los más famosos, te permiten esto, ¿ya? Y los formatos también más usados. No sé si un Excel funcionaría, no estoy seguro. Pero yo que utilizo casi puro TSV y CSV, siempre me ha funcionado. Entonces, también pueden hacer esto. Si es que el link de ustedes lo permite, lo van a poder hacer para el CSV y para las otras funciones. Pero si no funciona, van a lo anterior, lo bajan primero y después que lo bajan, y lo otro. También pueden bajarlo a mano. ¿Ya? O sea, ir a la página y bajarlo a mano, haciendo clic. Y lo guardan en su directorio de trabajo a mano, hacen clic nomás y después utilizan el read para leerlo. Y nunca usan esta download file, ¿ya? Eso si quieren salir del paso rápido, ¿ya? Como sacar el paso rápido y avanzar con su proyecto y la tesis, ¿ya? Pueden hacer siempre a mano esas cosas. Ya, pues entonces estas son las funciones básicas para poder crear datos, leer datos, traer datos, ¿ya? Aparte de la típica que es a mano, copiar y pegar en tu carpeta. Pero ¿por qué enseño esto? Porque muchos de ustedes se van a dedicar 100% a la bioinformática. Entonces, cuando ya estáis dedicado tiempo completo a esto, en realidad ya todo es código, ya no salís del código. De hecho, RStudio tiene esta gracia que ya haces todo desde RStudio, porque yo puedo ir acá a insert, entonces los dejo, no lo vamos a ver en este curso, pero probablemente después. Puedes poner interacción con la terminal, puedes poner código Python, SQL, ¿ya? Entonces el notebook queda un notebook con chunks en distintos lenguajes, ¿cachai? Y entonces tú aquí ejecutáis algo en la terminal, lo guardáis en un TXT, después un código Python lee ese TXT, crea otra cuestión, ¿cachai? Entonces se va haciendo todo un ecosistema de lenguajes. De hecho, yo actualmente uso en RStudio, uso R
Batch y Python, ya de manera así en el mismo notebook. Entonces, por eso que uno termina teniendo todo en código, ¿ya? Para que no se te olvide nada y bueno, una vez que llegáis a la cuestión, todo funciona de manera automática. Quizás vemos, es que es difícil hacer eso porque imagínate si tenemos un problema con esto, imagínate cuando si queremos correr distintos lenguajes en RStudio en Windows, ¿cachai? Explotaría. Bueno, no va a explotar, pero no me suena muy amigable con Windows. Entonces, ya, hicimos esto, ya. Datos ómicos. Por último, voy a mostrarles, no voy a profundizar en los paquetes porque la idea de esta primera clase es mostrarle el panorama general de la importación de datos AR y exportación, y ahora en datos ómicos quiero que veamos cómo yo importo cosas ómicas AR. Ya, para la gente que no es del área ómica o del área bioinformática, esto equivale a ingresar a repositorios o a páginas que son especializadas en tu área. Por ejemplo, si tú eres geólogo, me imagino yo que debe haber páginas de geología y que tienen paquetes R que te permiten hacerle consulta a la página directamente a través de R y bajar cosas de geología. Ya, o si hay, de astronomía hay harto, de física, de hecho ayer estaba configurando unas cosas acá que no me corrían y tuve que ir en una página de cartografía, me tuve que meter como para poder configurar bien el computador, ¿cachai? Entonces, si trabajas en salud, por ejemplo, y quieres consultar alguna base de datos mundial, por ejemplo, del COVID, ya la mayoría de las páginas serias que trabajan con data science te permiten consultarla de manera remota, ¿ya? Y esos paquetes, especialmente en investigación de ciencia de datos, están siempre disponibles en R y en Python. En general siempre están en los dos. Ya cuando es muy nuevo es solo Python, pero cuando es algo más o menos histórico y serio, siempre está disponible para R, cuando hay investigación en ciencia de datos, ¿ya? Entonces esto equivale a los paquetes especializados, ¿ya? Y particularmente vamos a revisar en esta última media hora, quiero que revisemos Ómica, ¿ya? Y esto, obviamente, va a haber algunos equivalentes para nutrición, un equivalente para cualquier cosa, finanzas, cuestiones financieras, seguridad, qué sé yo, hay de todo, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a la parte especializada. Igual es importante para los que no son de ómicas o de bioinformática que vean esto. ¿Por qué? Porque se motivan y quizás se motivan a trabajar en bioinformática, donde tenemos un gran déficit de programadores, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué vamos a usar primero? Estos paquetes que están acá no los tienen instalados en la gente que está trabajando en su propio R, probablemente no los tienen todos instalados. La gente, las personas que están en máquina virtual les va a funcionar, ¿ya? Y a mí me va a funcionar. Ya, entonces, ¿qué es lo que hay acá al comienzo? Está el código para instalar, ¿ya? Con Manuel probablemente vamos a tener que hacer un script o un ARPAP como solamente con instalaciones, porque las instalaciones pueden ser lo peor que te puede ocurrir en la vida cuando fallan, ¿ya? Y quizás vamos a hacer un script más detallado de cómo instalar y quizás hasta un video, ¿ya? Porque hay cosas con los compiladores, hay cosas que pasan, ¿ya? Pero puede ser que tu Windows sea muy, no sé, yo no entiendo eso, pero me ha tocado ver alumnos que tienen un Windows donde todo se instala bien y después la misma versión de Windows, pero computador de otra marca y donde todo falla, ¿ya? Entonces es raro, ya, para mí es raro eso. Entonces, pues no sé, pasa mucho y casi hay gente que tiene como computadores malditos, que no le instala nada. Y otra gente que tiene un computador bendito, que todo corre, ¿ya? Y tú te cachai, los dos computadores tienen Windows 10, ¿cachai? Lo mismo, la misma característica, pero como cambia el fabricante y la marca, ahí se ve la calidad, ¿ya? Entonces, tenemos esta instrucción, entonces, en teoría, ya, si tú estos códigos aquí le sacas el gato y lo corres en otro chunk, ya, de código, y ejecutas esto de acá, si esto funciona, vaya a poder correr sin problema el notebook. Para la gente, y esto se puede demorar mucho, en algunos casos,
¿ya? Se puede demorar 45 minutos en instalar, ¿ya? Y si se te cae y tratas de ver qué pasó, te van a salir algunos mensajes acá abajo, ¿ya? De hecho, esto incluso a veces en Linux se cae, y aquí abajo te salen mensajes para poder instalar en Linux las cosas que tenés que instalar para que corra, con sudo, ¿ya? Y aún así en Linux a veces se hace difícil, entonces ni siquiera me imagino qué va a pasar en Windows. O a lo mejor todo es maravilloso, no sé, ¿ya? Entonces, la aventura de instalar paquetes, tu compañero de aventura va a ser Manuel, ¿ya? Eso. Entonces, voy a cargar estos dos paquetes acá de nuevo, el BioMart R y el Magritte. El Magritte lo cargué de nuevo, ¿no? Porque arriba, porque a veces pasa que tengo que reiniciar R, entonces queda... ya, ahí está hablando Manuel, ya. Manuel es el que sabe más que yo. Ya, entonces, ya. Retrieving de datos. Genómica. Ya. Rápidamente. Vamos a ver este ejemplo. Este código que tengo acá, no lo voy a explicar en tanto detalle. Este código baja genomas desde distintas bases de datos. Y aquí está, el BioMart R es el paquete que te permite bajar genomas. Genomas anotados, no, anotados, sí, solamente genomas anotados. Y aquí hay tutoriales que tienes que visitar si quieres especializarte más en esto, así que para los tesistas, los profes que trabajan en genómica, aquí están los links para bajar genomas. Genomas completos, ¿ya? No estudios, genomas, ¿ya? Entonces, usted esto no sé si lo vimos el taller pasado, pero esto lo estamos trabajando caleta en el laboratorio, ¿ya? Este es como el BioMart R, es como nuestro salvador. Entonces aquí ustedes tienen que investigar después, ¿ya? Para la gente que no le interesa la genómica y no quiere genómica y odia la genómica, probablemente no la usan nunca, ¿ya? Entonces, esta cuestión tiene una función que se llama getGenome, ¿ya? Ponéis de qué base de datos, podéis poner RefSec, podéis poner GenBank, podéis poner, pucha, no sé, pero está GenBank y está RefSec, y hay más, ¿ya? Poní el organismo. Aquí ¿por qué puse este bicho raro? Porque... porque dije, ya, ¿qué necesito un genoma chico? Para que no estemos esperando media hora para bajar el genoma. Entonces dije, ya, habrá un extremófilo, ¿cachai? Una arquea o una bacteria extremófila radiotolerante. Entonces encontré que existe el Thermococcus gamma tolerans, ¿ya? Que es un hipertermófilo y va encima radiotolerante. Entonces por eso lo guardé como inmortal, ¿ya? Entonces, vamos a bajar el genoma del Thermococcus gamma tolerans, tolerante a extremo a temperatura y va encima a rayos gamma, ¿ya? Y aquí uno le pide que que cree una carpeta, ¿ya? Path, esto te va a crear, o sea, va a tratar de encontrar la ruta para guardar el genoma y si no, la va a crear. Entonces aquí le pones NCBI downloads y otra subcarpeta genomes. Entonces se te va a crear una carpeta así y otra carpeta genomes adentro, dentro de tu directorio, y ahí se va a guardar el genoma del Thermococcus gamma tolerans. ¿Ya? Para eso hace esto. Después viene una pipe que lo lee. Una vez que lo baja, lo va a bajar a esta carpeta, la salida va a ser en la ruta donde lo bajó y después tú aplicas la función read genome, que lo lee para poder importarlo dentro de R. Y aquí nuestra flechita, antes la poníamos acá, ¿cierto? A la derecha, para guardar el objeto final. Ahora la puse a la izquierda, solamente para que vean como que uno puede jugar con esto. Entonces al final, en el objeto inmortal, en el objeto inmortal va a quedar nuestro Thermococcus gamma tolerans, ¿ya? Que aguanta desastres nucleares, probablemente puede viajar en un meteorito, ¿ya? Todo eso. Entonces, voy a ejecutar esto y va a comenzar a bajar, ¿ya? Que, de hecho, este genoma es lo más chico que encontré, ¿ya? De hecho, parece que, de hecho, es como obviamente es circular y, no sé, muy chico. Entonces, se crea este objeto y si después yo quiero ver qué es lo que es el objeto, me sale ahí una muestra del genoma. Qué bonito esto. Esto es digno de una película de zombies, ¿ya? Una pantalla negra con el genoma, ¿ya? Entonces,
tan chico que tiene una sola línea. Probablemente, no sé si está anotado bien, probablemente nadie lo ha anotado y está pobre bicharraco olvidado, pero hay genomas, ¿ya? Entonces, para que vean uno más grande, lo que voy a hacer, voy a llamar un genoma que yo ya tengo en el computador, que es el genoma de humano, ¿ya? No lo bajé, tú podés bajar el genoma de humano igual con esto. Ponía Homo sapiens acá y bajé el genoma de humano. Pero también si tú ya lo tienes guardado, ya lo bajaste, se te guarda como te había dicho yo, en una carpeta que se llama así, en Genomes se guarda un archivo que es .fna.gz. Tú le das la ruta completa a la función read genome y te va a leer este archivo que está comprimido, el .gz. Lo lee y aquí vamos a leer el genoma de humano, ¿ya? Eh, leyendo. Mira, imagínense, se demora para leerlo, imagínate para bajarlo, ¿ya? Entonces, ahí tú puedes poner, si quieres investigar virus, ¿cachai? Podéis poner el coronavirus, podéis poner todo lo que queráis, ¿ya? Si está Thermococcus gamma tolerance, probablemente está tu especie, ¿ya? Ahí está leyendo el humano, ya, al término, veamos qué es lo que leyó. Y ahí tenemos una muestra hermosa de... Bueno, aquí hay más cosas, hay más anotaciones, ¿ya? Entonces ya, usted dice, ya, pero ¿cómo interactúo con esto? ¿Cómo lo uso? ¿Para qué me sirve? Ya te sirve para hacer blast, para encontrar sondas, para diseñar sondas, puta, para un montón de cosas. Pero el objeto se llama, el objeto que aparece acá, así como en esta estética futurista noventera, se llama DNA String Set, ¿ya? Entonces, este objeto más adelante vamos a ver, esto es el objeto que yo le decía, son objetos de clase personalizada. Ya no es un data frame, no es nada como nativo de R, este es un objeto súper específico para genoma, ya, y que hay que interactuar con funciones que son hechas para interrogar el objeto. Entonces, si tú querís sacar cosas de acá, no te va a servir las típicas funciones de R, te sirven funciones específicas. ¿Y por qué? Porque los genomas son muy grandes, son muy pesados, ¿ya? Entonces se crean estas cosas muy específicas. Pero igual uno puede sacar aquí, sacarle los nombres de los genes, y voy a mostrarle 10, ¿ya? Entonces yo hice Human Names Sample, para que me sampleara 10 cosas al azar, ¿cachai? Y aquí hay cosas, ¿cachai? De hecho, te muestra el nombre, ¿cachai? El cromosoma. Entonces, para los que trabajan con regiones cromosomales, ¿cachai? Les sirve, ¿ya? ¿Cómo sacáis, por ejemplo, después ustedes van a decir, oye, pero ¿cómo yo quiero, no sé, quiero solamente lo del cromosoma 8? Vamos a ver más adelante cómo usar expresiones regulares para detectar el patrón cromosoma 8, entonces tú podéis sacar todo el cromosoma 8, ¿ya? Ya, entonces se acabó la genómica, ¿ya? Eso fue la genómica de hoy. Epigenómica. Ya, aquí no es tan bonito como esto, no hay cosas tan bonitas, pero la epigenómica no tiene como un paquete específico de epigenómica, pero en GeoQuery uno puede bajar desde la base de datos Geo, que la vimos en la clase pasada. En la clase pasada ya tienen GeoQuery, sí, sí, Manu, sí, pueden descargar, y aquí hay un ejemplo de un estudio de epigenoma, ¿ya? Entonces, si yo tengo que bajarlo, si lo ejecuto, se demora un poco. A ver, es importante esto del GeoQuery, ¿por qué? Porque GeoQuery no solamente tiene expresión solamente transcriptómica, también tiene chip, tiene metilaciones, todas esas cuestiones, tiene todo el mundo de chip, está también hay ensayo. Entonces aquí vamos a ver que hay uno también. Ya, en cualquier momento lo baja, y después, para el penúltimo, transcriptómica, también de nuestro amigo el Thermococcus gamma tolerance. Ahí va a bajar. Este objeto, si alguien quedó, después porque con transcriptómica van a ver lo mismo, van a ver esto mismo. Entonces, si después alguien quiere hacer algo con los transcritos, busquen en internet este objeto, el DNA String Set. Ya es parte del paquete BioStrings, y ahí van a poder ver un montón de tutoriales en los foros. Hay un montón de gente que desesperada tratando de interrogar este objeto, porque como que tú veis esto, pero no sabéis cómo sacar la información, ¿ya? Entonces, van a poder interactuar. Yo he hecho eso, yo varias veces he usado estas cuestiones.
Y ahí tenemos nuestra cuestión. Por ejemplo, aquí bajamos un chip, ¿ya? O sea, una cuestión de chip que viene. Yo nunca he trabajado en mi vida con metilaciones ni chip, ¿ya? Entonces, no sé, tienes la secuencia de la sonda, forward sequence, no sé lo que es, el genome, CHR, no sé lo que es, ¿ya? Ahí dice metil no sé cuánto, no sé lo que es, true, no sé por qué dice true, ¿ya? El gen de referencia, la ubicación dentro del cromosoma y más cosas. Ya, para la gente que alguna vez en su vida ha trabajado con epigenómica, yo me imagino que esto debe ser súper bueno, ¿ya? E interesante. Ahí sí que ahí tienen, ¿ya? Más adelante vamos a retomar estas cosas en la otra, con lo que, mientras avanzamos el curso. Ya, siguiente ejemplo, transcriptómica. Lo mismo que antes, voy a ocupar la función getRNA desde RefSec, Thermococcus, pero ahora voy a leerlo con readRNA. Lo mismo de arriba, solamente que vamos a cambiar a getRNA, le damos las mismas cuestiones, vamos a crear una carpeta que se llama transcriptome, ¿ya? Lo leemos y vamos a ver qué pasa. Ahí hay un pedazo del transcriptoma inmortal, ¿ya? Y tiene más anotaciones, no sé por qué el otro salía una sola, ¿cachai? Y hacemos un sampleo de 10 cuestiones y aquí vemos, ¿cachai? Que hay transcritos. Pues mira, tenéis tRNA, tRNA, sRNA, tRNA, puro tRNA, RNasa, ¿ya? Entonces ahí tenéis un transcriptoma para que podáis jugar, ¿ya? Ah, y bueno, esto después lo podéis mezclar con estudios de otro tipo, porque tenéis transcriptoma, podéis después ir al GSE, buscar algún estudio de transcriptoma en este bicharraco, y ahí empezáis a hacer tu investigación, ¿se dan cuenta? Con el transcriptoma y con algún estudio de expresión diferencial, listo, ¿cachai? Podéis empezar a hacer tu paper y terminar tu tesis este año, ¿ya? Entonces, proteoma, aquí también tenemos esto de proteoma, también puedes bajar proteoma, ¿ya? De hecho aquí voy a hacer, por ejemplo, puedes hacer un grupo, recuerden que en R uno puede crear con C un arreglo, voy a crear un arreglo, que es este, ahí, creé un arreglo con termogata marítima, que también es un extremófilo que vive en la chimenea esta del fondo marino, ¿ya? También imaginándome que debe tener un genoma muy chico. No sé por qué pienso eso. No sé si hay algún microbiólogo de extremófilos por acá que me dé la razón. Porque yo sí tengo ese bias de que todo lo que es extremófilo tiene genomas chicos. ¿Ya? No sé por qué. La Dinka sabe trabajar con extremófilos. Bueno, hasta parece. Bueno. Ya, entonces voy a guardar esto acá. Ahí están mis amigos, Termogata y Thermococcus. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Hice esto, ¿por qué? Porque hay otra función que les quería mostrar, que uno puede bajar grupos de genomas, de proteomas, o de genoma o de transcriptoma, como en batch, ¿cachai? Entonces yo le pongo, voy a llamar Biomart, recuerden esto para que recuerden que puedo poner el paquete ahí, dos puntos, uso la función getProteonSet desde la base de datos RefSec, que para mí es la más confiable, pero también puedes bajar desde Uniprot, ¿ya? De hecho, podemos cambiar aquí a Uniprot. Los organismos, la lista de organismos, aquí le puse estos dos nomás, pero podéis poner 80 si queréis. Y la ruta va a crear una carpeta que se va a llamar set proteomes. Entonces imagínate, tú estás investigando muchas cosas, entonces tú tenés 10 especies de pescado, tenéis trucha, tenéis pez gato, tenéis eh, eh, salmón, ya todas esas cuestiones. Y todos los salmónidos y todos los peces teleostios, ¿cierto? Y queréis bajar todos los proteomas, entonces tú hacías esto, ¿ya? Y ahí se bajaron, me da como salida en la ruta donde bajó los proteomas, y los proteomas los baja en archivo FAA, que es el FASTA para aminoácidos, ¿ya? Hermoso, porque está listo un FASTA para poder hacer blast, ¿cachai? Contra proteína, si quería hacer blast, ¿cachai? Y después, si lo quiero leer, puedo ir a alguna de estas rutas, pero ahí le pongo la ruta completa, y ahí está mi proteoma. Tristemente no tenemos colores, ya, porque todavía no llegamos, porque el mundo de la proteómica siempre ha sido desordenado en realidad, ¿ya? Siempre la gente que trabaja en proteómica, que bueno, ahora estoy trabajando en eso, la proteómica como que tiene problemas de orden, siempre es como que desordenado, no sé, no tiene colores, ¿cachai? Bueno,
Entonces, lo penúltimo es que esto es proteoma, pero ¿qué pasa si yo quiero bajar un estudio de expresión diferencial de proteína? ¿Ya? Igual que arriba, puedo tener el transcriptoma y otra cosa es el estudio diferencial de genes. Puedo tener el genoma y otra cosa es la epigenómica, esa distinción, ¿ya? Ya siempre uno trabaja como con la base y aparte después tiene que investigar encima de esa base lo que querí, el cambio que queréis ver, ¿ya? O la característica que queréis, el fenotipo, ¿ya? Que queréis investigar. De como un recuerdo. Por eso yo le pongo proteoma al proteoma y proteómica como algún estudio de diferencias de expresión de proteínas, ¿cachai? Ya, y para investigar estudios de diferencias en expresión de proteína, está esta página que se llama Proteome for Change, ¿ya? Que integra muchas bases de datos, incluida la Pride, que creo que se usa harto. Bueno, toda Proteome for Change, visítenla, ahí se integran muchas bases de datos de proteína, porque la gente de proteómica es tan desordenada que al final como que tuvieron que hacer una página para poder recibir de muchas partes los proteomas que, se han, que se han creado, ¿ya? Entonces, Proteome for Change, ¿ya? Proteomas por el cambio, ¿ya? Y vamos a usar este paquete para poder leer algo desde Proteome for Change, ¿ya? Un código que está aquí, en esta página. Y aquí visiten aquí el tutorial, ahí van a encontrar el tutorial para el paquete que se llama R for Proteomics, ¿ya? Y R for Proteomics lo pueden instalar con las instrucciones que están acá abajo, ¿ya? Ahí tenemos instrucción. Esta instalación se les va a demorar un montón. O sea, yo tengo aquí el compu que tiene 128 GB de RAM, 16 núcleos, ¿ya? Con memoria estado sólido, y se demoró 10 minutos, ¿ya? Entonces, prepárense, ¿ya? Y no sé cuánto espacio ocupa, ¿ya? ¿Y por qué se demora tanto? No, se demoró menos, 5 minutos. Porque aquí les puse que se descargara de una forma súper especial para que no tengan problemas. Entonces, eso hace que se demore. Si quieren que se demore menos, voy a poner aquí, esto es lento. Lento, ¿ya? Para que se demore menos, voy a dejarle aquí el código más rápido. Tienen que tener siempre la consola abierta, porque cuando uno instala algo, les puede preguntar acá abajito en la consola si quieren actualizar o tienen que decir que sí o algo, les va a preguntar. Entonces alguna gente está ahí una hora esperando y no se dan cuenta que abajo está esperando una respuesta a la consola. Y eso, incluso aunque le digan acá ask false, como no me pregunte nada, igual a veces te pregunta. Entonces, tenía una forma lenta y una forma rápida de instalar. ¿Por qué se demora tanto? Porque R for Proteomics es como Tidyverse. En realidad es una librería que tiene muchos paquetes adentro. Es alguien que se le ocurrió, como, como la gente que trabaja en Proteome es tan desordenada, en que es verdad, la gente que trabaja en Proteome es tan desordenada que no tienen un paquete. Entonces como que tuvieron que crear R for Proteomics, ¿cachai? Como que es, este es R para proteoma, como para poder juntar todas las cosas que están repartidas de manera desordenada en una sola instalación, ¿ya? Entonces, R for Proteomics, y eso les va a instalar un montón de cosas, ¿ya? Entonces, aquí se le instala, por ejemplo, esta librería, ya, y después puedes llamar con un código, que es el código PXD algo, que la gente que ha trabajado en Proteoma ya debe conocer estos códigos. Entonces aquí podemos descargar un código, ¿ya? Podemos ver qué es lo que tiene. Estos son datos de proteómica así bien crudo, que hay que procesarlos, ¿cachai? De hecho, el tutorial que está acá de Artfor Proteomics te enseña a procesar los datos de la proteómica del comienzo, parece, desde el principio. Y ahí, ¿cachai? Cargó en los datos, me bajó unos TXT, ¿cachai? Unos comprimidos.gz, más TXT, ¿ya? Un FASTA, ¿ya? Estos archivos creo que estos son datos crudos. Y esto es de Erwinia. No sé por qué eso. Y después necesitamos instalar más cosas, ¿ya? Esto lo vamos a tener que modificar, porque lamentablemente hay un paquete que es este,
para instalar este paquete, que no sé por qué, cuando uno hace, quizás a ti te funciona con R4 Proteomics, te funciona y todo se instala, ¿ya? Pero no sé por qué, a mí me pasó que este paquete no se instaló, entonces tuve que instalarlo. Y para eso tuve que seguir muchas instrucciones, tuve que hacer esto en la terminal de Linux, y más encima ir a esta página que era de cartografía, ¿ya? Y tuve que seguir las instrucciones de acá, omitir las instrucciones de instalación de R y seguir después de que está R instalado, ¿cachai? Porque esta te enseña a instalar R4, ¿ya? Entonces esa parte te la saltáis nomás si ya tenía R4. ¿Ya? Y después que el gallo instala R4, empieza a hacer como un tutorial para instalar cosas que dan problemas, ¿ya? Ese es como, entonces, para que se den cuenta que la gente de otra área sufre igual, ¿ya? Entonces, en ese tutorial dice ya, instalamos R, pero hay cosas que siempre dan problemas, entonces vamos a instalarlas al tiro. Y entre medio instala como paquetes de cartografía y de navegación espacial, y yo lo instalé igual, porque hay un paquete más, un paquete menos, da lo mismo, ¿ya? Entonces, como para asegurarme que funcionara. Y con todo esto hecho, recién pude después hacer esto, que es instalarlo dentro de R, ¿ya? Porque todo lo de acá arriba es terminal, ¿ya? Y esto es dentro de R, ¿ya? Dentro de R y esto es terminal. Y después con eso recién pude correr lo que venía, ¿ya? ¿Qué es sudo? Bueno, sudo es la forma de poder tener permisos de usuario maestro o de superusuario para poder hacer instalaciones en Linux, ¿ya? Así que te falta mucho que aprender, querido Diego. Ya. Ahí está leyendo los datos crudos, ¿ya? De esta cosa y va a hacer algunas cosas. Esto, si ustedes de verdad trabajan con proteómica y quieren procesar y entender el mundo de la proteómica, de los datos proteómicos, tienen que ir a este tutorial y tienen que aprender estas cosas, ¿ya? Yo la estoy corriendo aquí solamente como ejemplo. Ya, ahí está, creo que estamos listos. Ya, ahí hizo algo, que no sé lo que es, pero hizo algo, porque siempre hay preprocesamientos, ¿cachai? De cosas, ¿ya? Después, aquí viene la parte interesante, que es para generar nuestros datos, o sea, para ver la tabla de la proteómica, ¿ya? Eh, Después voy a ejecutar lo que viene acá y vamos a ver nuestros datos de proteómica. Ah, ¿y qué es lo que es TMT? Que aquí dice que tenéis que darle un reportero al TMT, es el Tandem más TAG. No sé por qué, bueno, me imagino que tiene que ver con el, bueno, sea lo que sea, como tag para poder medir con distintos tags la abundancia de las proteínas, aquí tenemos nuestra tabla de la proteómica, que es lo que nos interesa. Tenemos nuestras proteínas, ¿ya? Y aquí sale, yo me imagino que debe ser que esta proteína fue construida por la lectura por distintos tags, me imagino. Me imagino que después de esto uno sacará algún promedio o algo que te da la abundancia de la proteína. No sé, ¿ya? Pero ahí le dejé igual el link a Wikipedia del Tandem Mass Tag para quien quiera aprender más. Y al final vamos a hacer un gráfico, que es este, que es el de la proteómica, que te da, para distintas proteínas, te da como cuánto se midió con distintos tags. Yo creo, me imagino que debe ser para... son péptidos, yo creo, no deben ser proteínas. Para péptidos, ¿cachai? Para ver la variabilidad a través de distintos TMT. ¿Ya? Ahí tiene un grafiquito que es el único gráfico que vimos hoy día, pero les prometo que vamos a ver muchos más. ¿Ya? Entonces esto es proteómica, ¿ya? Proteómica de la pura y dura, ¿ya? Y para procesar desde el comienzo. Obviamente después vamos a ver cómo hacer estudios más que van a detectar los cambios estadísticos. Y por último, los últimos 5 minutos, el enfoque multiómico, que de esto hay hartas cosas, pero lo que quería mostrarles es que hay una función dentro del Biomart. Aquí sale por qué es bueno, por qué es buena la función. Aquí. Esto lo copié y lo pegué descaradamente del tutorial de Biomart, ¿ya? Que te dice básicamente que
que tú podís bajar todo lo multigómico, genoma, proteoma, CDS, los RNA y todas las otras tonteras, todo al tiro, de una especie, ¿cachai? Y hay una función que te baja todos los niveles multiómicos, ¿ya? Pero chequea que todo se corresponda con la versión del genoma ensamblado. Y eso aquí dice que es súper importante, ¿cachai? Porque te hace un chequeo de que todos los niveles de alguna forma sean compatibles con el ensamble. Entonces, porque aquí dice un aspecto de por qué muchos estudios de genómica fracasan en reproducibilidad computacional y biológica, es que no está claro si los CDS, el proteoma, el RNA y todas las otras cuestiones, si fueron generados utilizando el mismo ensamble, el mismo genoma ensamblado, ¿ya? Entonces, y la versión. Entonces, esto te garantiza que cuando tú vayas a bajar datos multiómicos, por ejemplo, si vayas a estudiar transcriptómica y proteómica, ¿ya? Te garantiza un poco la compatibilidad de eso, ¿ya? Te garantiza la compatibilidad de que tanto la transcriptómica como la proteómica fueron generadas desde el mismo ensamble. Entonces, esperaríais más o menos tener correspondencia, ¿ya? Entonces, eso se hace con la función getCollection, de nuevo de RefSec. Podría ser otra, pero RefSec. Ahora sí les prometo que voy a cambiar RefSec, ¿ya? Pero más arriba. Y yo le pongo el Thermococcus gamma tolerance, ¿ya? Y con getCollection, ¿ya? Aquí sí que sirve que sea un bicho muy chico. Va a crear una carpeta que se llama RefSec y una carpeta que se llama Collection, ¿ya? Y aquí está, de hecho, está RefSec. Ahí terminó Collections. No, había dos Collections. Bueno, aquí está, ¿ya? Si tú sigues esta la ruta, Collections, y está Thermococcus gamma tolerance. Y dentro está la colección. O sea, los datos multiómicos que logró bajar Biomar. Por lo menos lo que logró. Y te das cuenta que te bajó genoma, CDS, genoma, no sé por qué hay dos genomas, ¿ya? No, uno es, no sé, mira, esto nunca lo entendí, porque uno es FNA y otro es GFF. Ahí la gente de genómica puede saber. Y proteoma y transcriptoma, ¿ya? Entonces, este set multiómico ya es compatible entre sí. Entonces, si tú vas a hacer estudios multiómicos, vas a trabajar en varios niveles, se recomienda utilizar getCollection, ¿ya? Me imagino que si uno lo hace en humano, vamos a ver más cosas, probablemente. Ya, pero esto es todo, digamos así, lo que existe. O sea, aquí te garantiza que todo lo que está en RefSec lo tenía acá. Ya, yo aquí podría poner GenBank, ¿ya? Y GenBank a veces no le va bien con la proteoma, porque es GenBank, ¿cierto? Así se escribe, ¿cierto? Ah, no, era GenBank. Entonces lo va a reescribir. Entonces vamos a ver qué se puede sacar desde GenBank. Me imagino yo que se van a agregar más cosas acá. O sea, van a aparecer más archivos. ¿O no? Ah, no, no creo que aparezcan más. Porque. Ah, no, me equivoqué. Debería haber cambiado la ruta. Debería haberle puesto GenBank Collections. Y parece que tiene más cosas, ¿eh? Porque se demora más. A veces pasa eso, que uno, increíblemente, uno a veces pone Uniprot acá y uno dice, oh, voy a bajar un proteoma de Uniprot, porque Uniprot, ¿cachai? Es proteoma. Pero se da cuenta que RefSec tiene más proteínas que Uniprot. Pasa eso. Entonces, no descarten probar todas las bases de datos. Eso está en el tutorial. Prueben Gman, prueben Uniprot, prueben RefSec, Assemble también. Prueben Assemble. Ya saltó, está en el tutorial. Entonces, prueben con todas y vean cuáles de dónde ustedes pueden extraer la mayor cantidad de información. Que me ha pasado que desde Assemble he sacado proteomas mucho más grandes y más anotados que desde Uniprot.
Por ejemplo, aquí, ahora no sé qué está pasando. Ahí está, se creó Genebank, que es lo que escribí yo mal, y aquí se creó Genbank. Ahí está Thermococcus, y ahí les aparecen otros archivos. Bueno, básicamente parece que lo mismo, ¿ya? Genómica, proteómica, transcriptómica, genómica, otra genómica. No. Bueno, si se dan cuenta, entonces así funciona el Get Collection, ¿ya? Te baja la colección multiómica desde la base de datos que tú le quieras, de donde quieras bajar todo. Y yo le recomiendo RNA from Genomic, claro, aquí está. Esto es muy bueno, que el transcriptoma, el RNA venga desde se corresponda con el ensamble de un genoma en particular, ¿cachai? Porque a veces uno como que escoge, ya voy a tomar este transcriptoma, esta genoma, y como que no verifica, ¿cachai? La compatibilidad. Ya, y Assembly, y te da estadísticas, no sé si antes te da las estadísticas, son como aquí, son estas cosas, del ensamble, información del ensamble, y creo que trae algunas cosas como algún control de calidad para la gente que más, que le gusta el mundo de los cromosomas y de la genómica. Ya, estamos listos. Entonces, vamos a hacer que, vamos a ordenar con el Manuel esto. Manuel ya tomó nota de todo lo que falló. Entonces, vamos a depurar este código. Vamos a poner algunos comentarios respecto a Windows y respecto no sé, a cosas que hayan fallado. Y ese código vamos a hacer un nuevo ARPAPS, y con ese ARPAPS nuevo vamos a mandarle un link que va a tener el video de YouTube, y eso.